Hoy día vamos a reflexionar sobre algunos pasajes del Nuevo Testamento donde el Señor Jesús hizo una descripción de algunas profecías. Lucas 21, muy conocido de nosotros, lo hemos leído muchas veces este pasaje, pero vamos a ver algunas cuentas de esto, a fin de que también nosotros podamos ser apercibidos. Dice en Lucas 21, leemos aquí referente a los sucesos finales del mundo que Jesús relata en Lucas 21. Hay algunas cosas que podemos partir leyendo. En el verso 5 dice, y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones dijo, estas cosas que veis, días vendrán, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y aquí una pregunta que yo me he hecho siempre, de que ¿qué le puede haber parecido mal Jesús de lo que decía la gente que alababa la construcción o las piedras grandes o la construcción del templo? ¿Por qué Jesús habrá reaccionado de esta forma al ver que las personas alababan el templo? ¿Cierto? ¿En qué sentido podría haberlo entendido el Señor Jesús, que replica con algo muy duro? Les dice, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra y que no sea destruida. Una de las cosas por las cuales a Jesús lo acusaron era de que él iba a destruir el templo, ¿cierto? Entonces, se recuerdan en los evangelios, cuando el Señor Jesús fue acusado de haber hablado contra el templo. Entonces, para los judíos de su tiempo, hablar contra el templo era una blasfemia, una manifiesta rebeldía hacia Dios. Y seguramente porque ellos se aferraban en su conveniencia de los salmos que decían, por ejemplo, que Dios la eligió como lugar de su habitación. Y hablar contra el templo para ellos era como contradecir a Dios, y por lo tanto es un error. Pero ellos ignoran que el templo cuando fue inaugurado, el templo de Jerusalén por Salomón, Dios también le advirtió lo mismo, de que si ellos se apartaban del camino de Dios, ¿no? de adorar solamente al Dios, se iban a los ídolos, ese templo que ellos estaban ahí teniendo, que estaban recién inaugurando, Dios lo iba a dejar de lado y lo iba a entregar en manos de otras naciones. Así que también en su ceguedad el judío había convertido el templo como en un lugar, como algo de confianza que les aseguraba que no le iba a pasar nada malo. Entonces Jesús mismo, quebrantando ese pensamiento, les dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ¿cierto? Esto Jesús lo venía diciendo ya antes, lo vemos también en Lucas 19. Y ahora vamos a leer Lucas 19. Esto está citado cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, cuando se cumplió la profecía de Zacarías, ¿cierto? Cuando tu rey viene a ti y se humilde, montado en un pollino hijo de Ana, ¿cierto? Lo dice Lucas 19:30, lo del pollino, ¿no? Lo pueden encontrar.
la gente cuando iba llegando al Monte de la Oliva, que está muy al frente de Jerusalén, empieza a alabar a Dios y a declarar a Jesús como el Rey. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. ¿Qué les parece? Entonces fue reconocido como rey, como la escritura lo decía en el Zacarías. ¿Qué les parece eso? Significativo. Y entonces el mismo bendito rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y yo respondiendo les digo: os digo que si estos callaran, las piedras se clavarán. Y como llegó, dice, cerca viendo a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, y este lloro de Jesucristo es casi antes de entrar a Jerusalén. O si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No le estaba hablando de la ciudad en el fondo, le estaba hablando de la gente que moraba en la ciudad. Porque algo que está encubierto de los ojos es algo que corresponde a los hombres, ¿no? Porque vendrán días, dice, sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, que Jesucristo aquí está anunciando que esta ciudad sería derribada a tierra. Por eso Jesús hablaba en Lucas 21 que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo, en el versículo Lucas 21 del 5 al 6 que leímos al principio. Entonces el Señor Jesús también esto lo inscribe dentro de una invasión, ¿cierto? De que la sería cercada o asediada por los enemigos y iba a ser afligida. Sería derribada a tierra, también los que estaban dentro, y no iba a quedar piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces queda claro de que el tiempo de la visitación es el día en que el Señor Jesús vino a ellos. Por eso dice aquí: o si también tú conocieses, al menos en este día, lo que toca a tu paz. Es decir, ¿quién es el que está entrando a esta ciudad? Más ahora está encubierto de tus ojos. Entonces, como no conocieron el tiempo de su visitación, cuando entró Jesús a Jerusalén, no lo recibieron como el Mesías. No habría sido destruida. Pero por cuanto ellos no creyeron en el Señor Jesucristo, rechazaron al último gran profeta, se ganaron la desolación y la destrucción que se inició en el año 70. Entonces podríamos decir claramente que Jesucristo está diciendo aquí que la destrucción de la ciudad y del templo vino como acumulación final de ira, por cuanto rechazaron a todos los profetas que anteriormente fueron destruidos, como el mismo dijo de la sangre de Abel hasta la de Zacarías, y ahora finalmente la del mismo Hijo de Dios. Por eso es que Hebreo parte diciendo: Dios habiendo hablado antes a los padres por los profetas, en estos días nos habló por el Hijo. O sea, ya no puede venir alguien más cercano a Dios hablando. Moisés dio testimonio de Jesucristo, los profetas dieron testimonio de Jesucristo, pero el mismo Mesías ahora viene y les habla. En la misma sinagoga se les manifiesta y le dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, Él me ha enviado a predicar la buena nueva. Relata todo lo que dice el texto y finalmente dice: hoy se han cumplido las Escrituras delante de vuestros ojos. Y ellos, en vez de recibir al Mesías, viendo las señales y milagros que hacían, lo despreciaron y lo desecharon. Cerraron por ello entonces su condenación y la suerte de la ciudad a la destrucción y a la condenación. Por lo tanto, si alguien me dice: de todas las ciudades que hay en la tierra, Israel todavía tiene la llaga de haber desechado al Mesías porque su templo no ha sido reedificado, porque no conoció el tiempo de su visitación. Cuando entró Jesús a Jerusalén, no fue recibido por todo el pueblo, solo por algunos que lo recibieron como rey que venía. El que está citado en Zacarías: tu rey viene a ti, dice humilde, con todos sus puñitos delante. ¿No? O como dice también el Salmo bendito, el que viene en nombre del Señor. ¿Quién es el que viene en el nombre del Señor? El ungido, el Mesías.
que está anunciado en la Escritura. No hay otro Mesías más que habría de venir. Solo uno que vendría de la descendencia de David, así que el que viene en el nombre del Señor es el Mesías. Porque no se ha prometido en la Escritura del Antiguo Testamento ningún otro descendiente sino el de la casa de David. Ningún otro Mesías sino el mismo que el Señor Jesucristo, que el mismo que anunciaba el Señor Jesucristo. Entonces no sé si aquí vemos un puntito muy interesante, ¿cierto? Un punto muy interesante. Fíjense, tenemos una señal histórica, ¿cierto? Esta destrucción fue avisada por Daniel. Entonces, Jesús llora ¿por qué entonces? ¿Por qué llora sobre la ciudad? ¿Le iba a acontecer algo bueno o algo malo? Algo destruido, ya se destruyó sobre el mundo. Y lo vio Jesucristo aproximadamente como 35 años antes, más o menos, o 38 años antes. 38 años antes el Señor Jesús, como profeta, anunció la destrucción del templo. Es la profecía más importante del Antiguo Testamento. Y la cautividad y el exilio que tendrían después. Por cuanto no recibieron al último gran mensajero de Dios. Dios, por lo tanto, abandonó su templo. La presencia de Dios está ahí. Bueno, ¿sabe usted? ¿Está la presencia de Dios ahí o no? ¿Se recuerda que dentro del templo Dios se manifestaba en el arca? Y la presencia de Dios está ahí. La otra vez yo leía en un artículo hebreo, decían que la presencia del Señor, como lo llaman ellos, ya no está en el santuario. Y eso es algo significativo, porque no, por mucho tiempo estuvo ahí. Y Dios ahora no está aquí con ellos, no está en su templo. Entonces esto da un punto de partida para entender las profecías muy interesantes. Si queremos ver señal de que el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, claramente está mostrado en el hecho de que la Jerusalén y el templo, finalmente, aunque la ciudad ahora esté prácticamente reconstruida de bote a bote, no es posible ver en ella la presencia de Dios porque no está el templo de Dios edificado. Por cuanto Jesús enseñó en las Escrituras que fue desechada la ciudad porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor y de los labradores malvados? ¿Cierto? Y Jesús comentó, o el Señor decía que envió el Señor a los siervos para recibir el fruto, pero después finalmente al Hijo. ¿Qué le hará a aquellos que quieren matar al Hijo? Los destruirá miserablemente. Y ahí está el resultado del desechamiento de Jesucristo. Dios hizo juicio sobre ellos y los esparció por todas las naciones. Y estas cosas estaban escritas antes, y las vamos a ver. Terminamos de leer Lucas 21, otro versículo más. Vamos a Lucas 22 de nuevo. Dice entonces aquí, y cuando veis a Jerusalén cercada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces lo que Jesús habló antes fue de destrucción, que no quedara piedra sobre piedra, en el 21:5 al 6 y en el 19:43 específicamente. Dice, cuando veis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. A ver, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de la destrucción para los creyentes en ese tiempo de Jerusalén? Los ejércitos. Que los ejércitos la rodearían. Listo, estamos listos. Esa fue la señal. Jesús estaba dando una señal. Y aquí en el antiguo, en el 19 dice, te cercarán, dice también. Entonces la señal era que sería cercada. Rodeada. Generalmente se hacía eso, para pero
del año 33 más o menos, o 30, al 35 Jerusalén no fue tocada. Y la única asolación que cumple eso fue la que ocurrió en el año 70, cuando los romanos la asediaron y la tomaron. Cumplieron también las escrituras, ¿cierto? De que era el tiempo que gobernaran las bestias de la tierra. Pero aquí dice, cuando viene Jerusalén cerca de ejército, sabe entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué destrucción? Entonces lo que estuvieron, dice, estoy leyendo Lucas 21, 21. Entonces los que estuvieron en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces claramente esta asolación estaba anticipada y dicha por los profetas. Se cumplan todas las cosas escritas. Todas las cosas escritas. ¿Qué les parece? A ver, pongamos ejemplo de ellos. ¿Hay algún texto que ustedes recuerdan donde se haya hablado acerca de la asolación? Daniel. ¿Ya? ¿Tiene algún? 70 semanas. ¿Ya? ¿Y dónde específicamente habla de la destrucción de la ciudad? Al final. ¿Volvemos a buscar el versículo? ¿Para que lo repasemos? Entonces usted dice de las cosas escritas, cita a Daniel. Me parece que es el 9, ¿cierto? Sí, 9. El 26. El 26. Léanlo, por favor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. ¿Ya? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Ya, a la ciudad y el La santuario. inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será tratada con asolamiento. Entonces aquí ocurren dos cosas, ¿cierto? Primero, Dios hace juicio sobre Israel por haber despreciado a los profetas de Dios y incluir al último profeta, y también Dios envía un ejército para que haga esta labor y esta función, ¿cierto? Y destruye la ciudad y el santuario. Y dice, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Por lo tanto, cuando decía el libro de Lucas 21, se cumplan todas las cosas que están escritas, se está refiriendo a esta abominación. Esta es la abominación de desolación. ¿Qué quiere decir? Yo puedo abominar algo poniendo en ello un ídolo, un lugar santo poniendo un ídolo, que no es Dios verdadero para que se adore en ese lugar. Es una blasfemia, es una abominación. Pero la Biblia habla también de que esa abominación de asolamiento, y asolamiento quiere decir destrucción, que el lugar queda yermo y sin quien lo pueda habitar o estar. Y eso es lo que ocurrió hasta ahora, principalmente por Israel. Jerusalén ha sido tomada 18 veces, la tuvieron los musulmanes, la tuvieron los británicos, y si usted sigue hacia atrás, la tuvieron también los griegos. Si sigue hacia atrás también puede ver varias otras asolaciones, ¿cierto? Fue hecha tributaria varias veces. Pero la destrucción de la ciudad nunca había sido tan grande desde los días de los profetas antiguos. Jerusalén ha estado asolada desde el año 70 después de Cristo y ha permanecido asolada hasta hoy, que es el año 2017. Ha estado asolada. El santuario está asolado. Se ha mantenido en asolación, es decir, Dios no está en Jerusalén. Y la promesa de Dios es que la ciudad se llamará Jehová allí. Dios no está allí. Está asolado el santuario. Y esto es señal de que ellos rechazaron a Salvador. Terminaron despreciando al último gran enviado de Dios.
y anteriormente también lo hicieron, por lo cual también se ganaron la asolación. Entonces, ¿en qué tiene de particular, cierto? ¿Qué tiene de particular la asolación de las 70 semanas? Tiene de particular que pone como motivo principal del evento más terrible de la asolación, que de los eventos finales, como causa el desechamiento de Jesucristo. Por eso Jesús decía, ahora está encubierto de tus ojos. Pero si ellos pudieran haberse dado cuenta, habrían evitado esa asolación. Pero no estaban cubiertos sus ojos. Como Isaías decía, ¿cierto? Ve a este pueblo, de oído iréis, decía, mas no. ¿Dónde está eso? A ver, ¿lo estudiamos, se acuerdan? En el 6. ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar endurecido el corazón del pueblo? Hasta que las ciudades estén asoladas. ¿Recuerdan? Y hay echado lejos los moradores. Ha hecho, dejado lejos los moradores. Entonces, vemos que aquí tiene cumplimiento Isaías 6 versículos. Busquémoslo para que refresquemos la memoria. A veces, quizás uno no se acuerda del versículo, pero sí se acuerda de lo que dice, ¿cierto? Y eso es interesante, porque desde el 9, ¿cierto? Podría ser. 10 de pueblo, ¿eso? Pero no. ¿En cuál? El 6 del 9, bueno, más adelante puede ser. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Dios hubiera echado lejos los hombres y multiplicar en el medio de la tierra la desamparada, pues aún quedará en ella una 10ª parte y volverá, bien que habrá sido asolada, como el horno y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente sana. Ve entonces que Dios siempre deja simiente, o sea, cuando uno corta un tronco y lo tala, que fue la destrucción, Dios promete dejar siempre una simiente dentro de ahí. Pero aquí está claramente dicho de que el endurecimiento que le vino a Israel fue para hacer juicio sobre ellos, sobre todas las iniquidades que ellos han cometido, sobre toda la muerte de profetas que habían hecho, y Dios las cerró en un momento. Fíjese cómo Dios acumula ira. ¿Cuál es el problema de esto de ser lento para la ira? ¿Qué problema trae que Dios sea lento para la ira? Se junta más maldad. Dios se junta más maldad, pero también hay más acumulación del furor de Dios. Porque no les dejó piedra sobre piedra y lo echó cautivo a todas las naciones. Como dice aquí, en Juan 21, si volvemos allá. ¿Cuál? Sí, sí, Lucas 21 quise decir. Lucas 21. Aquí leemos el resto de lo que teníamos que haber leído. Dice, verso 24, y caerán a filo de espada. Lucas 21, 24. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Es decir, el esparcimiento es grande aquí. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y aquí otra cosa interesante.
dice que hay dos cosas que se prolongan aquí en este periodo en adelante. Será hollado de la gente hasta que el tiempo de la gente se cumpla. Entonces, dura la cautividad. Son los 1360 días de Apocalipsis. Claro. La cautividad dura todo este periodo en que Jerusalén es asolada. Si bien Jerusalén, los judíos han vuelto algunos a Israel, no todos lo han hecho. No se han reunido en uno. No se ha cumplido la profecía que dice que Dios los va a reunir en uno solo y servirá a David su rey. Porque David no está entre ellos. O alguien que tenga el espíritu de David. Ni ellos vuelto del cautiverio. Todos a reunirse en una sola ciudad no la pueden verificar, tendrían que hacerle guerra a todo el Islam para tomar este territorio y someterlo. Y no tienen las fuerzas para hacerlo. Por lo tanto, el periodo de asolación permanece sobre el santuario y la cautividad no se ha ajustado. Que es lo que leíamos el domingo anterior, es que Dios iba a reunir sus ovejas, ¿se recuerdan? Y no dejaré que más fueran puestas en servidumbre. ¿Lo leímos dónde? Jeremías 30. Jeremías 33. ¿Se recuerdan? Lo leímos. Ahora ustedes entonces están conectando las profecías, ¿se ve? Por lo tanto, el pueblo de Dios está esparcido. Pero también en este esparcimiento, la palabra de Dios llegó a nosotros, porque los que fueron perseguidos también, que fueron los discípulos, llevaron el Evangelio a todo el mundo y llegaba a nosotros. Y ahora Dios nos incluye en esta reunión de su pueblo. Es decir, también Dios va a tomar pueblo suyo, bajo la bandera del ungido de Dios, cuando sea levantado por la raíz de Isaías, que es Jesucristo. Bueno, entonces, aquí tenemos dos datos. Estamos viviendo en días en que el santuario está asolado, en que Israel aún no ha sido reunido. Y esta ciudad estará hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles. Yo quiero que nosotros discutiremos esa frase. Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se cumpla. ¿Qué relación existe entre una y otra frase? ¿Cuánto dura el tiempo de los gentiles? Una buena pregunta. Vamos a configurar la pregunta aquí para que los hermanos puedan entender la escritura. Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Aquí vamos a hacer un análisis bíblico de esto. El contexto es la destrucción de Jerusalén. Se lo está diciendo que se lo han llevado cautivo a todas las naciones, ¿no? Y que Jerusalén será hollada hasta, o sea, este es un término, un fin, y sería el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Los 42 meses. Claro, entonces que uno puede decir, la palabra tiempo está muchas veces en la escritura dicha. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del libro que dice el tiempo, que todas las cosas tienen su tiempo, ¿cuáles serían que son los tiempos más importantes que tenemos? De todos los tiempos. De nacer y morir. Nacer y morir. Así también los pueblos. Tienen un tiempo en que toman su auge y un tiempo en que desaparecen. En que nace un pueblo y se deshacen después. Y los gentiles como pueblo tienen un tiempo en que dominan
Y la señal de su dominio está en el hecho de que el santuario está asolado. No sé si me entienden. El tiempo de los gentiles entonces está marcado y señalado por la asolación del santuario, o destrucción del santuario. Destruido. Está proyectado. Mientras yo vea, ¿qué quiere decir? Que las naciones actuales van a gobernar mientras la señal del santuario esté ahí como asolado. Pero Dios pretende, porque dice hasta, que este tiempo no sea eterno. Dios tiene un tiempo en que va a ajustar cuentas con las naciones de la tierra. Isaías 34. ¿Se le viene a la mente o no? ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Vamos a Isaías 24. ¿Quién lo puede leer? Necesito ayuda de lectura aquí para que salga más rápido el estudio. Fíjense cómo todas las escrituras se conectan. Dice, gentes, le está hablando a la gente, a las naciones, a los que no son judíos. Allegaos a oír y escuchar, pueblos, oiga la tierra y lo que la llena, el mundo y todo lo que él produce. Porque Jehová está irado sobre todas las gentes, e irritado sobre todo el ejército de ellas, ¿está clarito? Destruirálas y entregarás a matadero. Esto está cumplido hoy. Dios ha hecho juicio sobre todas las naciones, las ha destruido. Dice, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se desleirán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse a los cielos como un libro. Y cae todo, dice, y caerá como todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará, dice, mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi bandera. Y ese fue un juicio temporal que le ocurrió a Edom, que lo entregó en manos de los enemigos de Israel, finalmente por su impiedad, como lo hemos estudiado. Pero digamos ahora, ¿ha habido señales en las estrellas? ¿Cuándo se cumple este juicio de las naciones? Cuando los cielos se enrollen como un libro y caigan las estrellas del cielo. Dice, y todo el ejército de los cielos se corromperá y plegarse a los cielos como libro y caerá todo su ejército como cae la hoja de la mano. Entonces aquí me está diciendo lo mismo que fue dicho por el apóstol Juan y por el apóstol Pedro, ¿se recuerdan? En segunda de Pedro dice, capítulo 3, segunda de Pedro. Voy a leer el versículo 10. Hablando de los que se burlan del advenimiento del Señor Jesucristo, dice, verso 4,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cierto es ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está sentada, por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Mas los cielos que son ahora, ojo, más los cielos que son ahora, 2017, los cielos que ustedes ven ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra y guardados para el fuego del día del juicio. Entonces estos cielos que están arriba, ¿para qué están reservados? Para el fuego del día del juicio, o sea, como dice Isaías 34. Y dice, y ese día de la destrucción del cielo es el día de la perdición de los hombres impíos. Y aquí generaliza, no habla solamente de los de Israel, de los hombres impíos. Vasos amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor nos retarda su promesa. ¿Qué promesa? La de su regreso, ¿cierto? Como algunos la tienen por tardanza, y aunque te parezca algo irónico, dice aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué quiere decir con nosotros? Con los que han creído, ¿cierto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ha dado lugar que la gente se convierta al Señor. Mas el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán. Esto lo tenemos que unir a lo que leímos antes. Los cielos que son ahora están guardados para el fuego del día del juicio. Entonces, si nosotros vemos que los cielos son incendiados, ¿qué entendemos? Segunda de Pedro 3, que se está cumpliendo Isaías 34, que Dios está haciendo juicio sobre las naciones, que el tiempo de los gentiles ha llegado a su término, que han dejado de gobernar las naciones, que las naciones ya han tenido el tiempo de orar y Dios les ha quitado el reino y se lo ha dado ahora al ungido de Dios, al que murió en la cruz por nuestros pecados, a Jesús de Nazaret, al que murió y resucitó para darnos vida eterna. Por lo tanto, si tomamos por señal el día en que los cielos son quemados por el fuego de Dios, es el día del fin de los gentiles, el día del fin de todas las naciones del mundo, porque Dios hace juicio sobre todos los impíos, por medio de Jesucristo. Y aquí vemos entonces que eso está dicho en el verso 7 y en el 10. Hermano Fernando, ¿puede leer el verso 7 y 10 para repasarlo? Sí. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el 10, mas el día del Señor vendrá como la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Cuando dice que los cielos pasarán con gran estruendo, ¿qué está diciendo? ¿Que el cielo se va a quemar? Pero ¿cómo se llama? Fuego del cielo, fuego en la tierra. Día de los regresos de Jesucristo. ¿Será un día en que no lo verán todos? Todo ojo no lo verá. Los testigos de Jehová dicen que no. Es que su profeta se ha engañado. El profeta lee la escritura y la tuerce. Dice, no es que vaya a ocurrir así, como todos los profetas falsos. Cuando Dios decía espada, muerte, destrucción, los profetas malos decían, no va a pasar nada. Si simplemente son problemas políticos que pasan en el mundo, desavenencias entre naciones. Aquí está diciendo claramente en Isaías 34 que el día que Dios haga juicio en las naciones, todo el ejército del cielo será deshecho. Y aquí nuevamente Pedro, tomando esa profecía, está diciendo que está reservado para el fuego. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando aquí de una alegoría. Claramente Pedro entiende por el Espíritu de Dios de que el cielo que está ahora está reservado para ser quemado con fuego. Así como también la tierra pereció negada en agua, ahora va a perecer el mundo entero, ha negado fuego, quemado los cielos y quemado la tierra por la presencia del Señor Jesús. Y eso pone fin al reino de las naciones.
Dios se embriagará en ellas, dice, su espada. Y aquí lo hace, ¿no? Trae su juicio. Acuérdense que dice la Escritura que el Señor mismo nos va a destruir con el espíritu, con la espada que sale de su boca. Y aquí dice, en Pedro, verso 12, dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos. Entonces, aquí tenemos que los cielos son reservados para el fuego. Pasarán con gran estruendo. ¿Pero cómo? Como lo dice el versículo 12. Siendo encendidos serán deshechos. Es decir, los cielos serán deshechos por el fuego de Dios. Por el fuego de la presencia de su Dios. Y además los elementos, los que están en la tierra, abrazados se fundirán. Entonces dice aquí, esperando, dice, y apresurando para venir el día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo encendidos se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, según sus promesas, donde mora la justicia. Por lo cual los amados están de esperanza de estas cosas, procurarse con diligencia, que seáis hallados delante de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Entonces, ¿cómo puedo yo estar en paz y sin mácula? Bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados y sus iniquidades son cubiertas. Esto que estamos leyendo aquí, también lo podemos encontrar en Apocalipsis. ¿Lo puede leer, no? Si lo tiene, te da más, lo puedo ayudar. En el capítulo 6, del 12 al 17. Y miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso todo como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera hecha a sus hijos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que se envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, los capitanes, y los fuertes, y todos siervos, y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, y escondernos la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Entonces, ¿cuándo se pliegan los cielos? ¿Puede repasar esos versos de los cielos? El cielo se apartó. Sí. El cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte de las islas fueron movidos de sus lugares. Entonces, cuando dice que se enrolla como un libro, tenemos que unirlo al pensamiento de Pedro, que Dios está hiriendo el cielo, como señal del regreso del Señor Jesucristo, como señal del juicio final. Y dice, se plegarán, ¿en qué forma? Se quemarán, de un extremo al otro. Un rollo se enrolla desde una punta y termina al otro lado. El cielo será encendido y será deshecho el regreso. Pero eso es señal de qué para nosotros, del fin del reino del mundo, y que viene el día de la ira del Cordero, el día del regreso del Señor Jesucristo a hacer juicio sobre todas las naciones. Y nosotros no hemos de temer ese día, porque dice, justificados en su sangre, dice, seremos salvos de la ira. Lo importante es lavarnos en la sangre del Cordero, ¿cierto? Estar confesando los pecados y estar preparado de esa forma para el día en que lo eres. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? O recordamos que hay una señal física, visible en la tierra, de que Dios ha entregado el mundo en las manos de las naciones a través de que entregó a su pueblo y su santuario en manos de las naciones del mundo. Han pasado muchas naciones por Jerusalén y no se ha visto todavía que Dios la haya restaurado. Pero
El hollamiento de ella terminará cuando venga el tiempo de los gentiles y se cumpla, es decir, cuando las naciones dejen de gobernar. Y tomando como punto de partida Isaías 34, comprendemos de que ese día es el día en que ocurre ese fenómeno sobrenatural a la venida del Señor Jesús, cuando el cielo mismo se deshace por la presencia del Señor Jesucristo por el día del juicio. Por lo tanto, ese día en que los tiempos de los gentiles se acaban, es el día del regreso del Señor Jesucristo. Esto concuerda con la profecía de Daniel. Dice que las naciones terminan cuando una piedra cae en las piedras de la estatua y se desmenuzan todos los otros reinos. Es decir, hay alguien que viene de los cielos y pone término al tiempo de los gentiles. Pone término y fin al tiempo de los gentiles. Pastor, ¿y esto está en el contexto del anticristo también? Obviamente. No se lo olvide. No lo hemos tomado también, pero yo quise ahora qué hacer. Ver como señal de la asolación permanente el santuario asolado. Esto ocurriría del año 70 hasta hoy día mismo. No ha sido reconstruido el santuario. Y el hollamiento de él terminará cuando tenga el fin del tiempo de los gentiles. ¿Cuándo será reconstruido el santuario? Cuando se acabe el tiempo de las naciones. Porque son ellas las que lo tienen asolado. Israel podrá hoy destruir a Egipto, a todos los países islámicos que lo aborrecen, porque el mayor remate se les metieron, fueron introducidos en el territorio, ¿cierto? Por un mandato de las Naciones Unidas. Los gentiles, los cruzados, somos aborrecidos. Ellos fueron introducidos ahí, han ido agarrando territorio y cada vez son más aborrecidos. Y han estado a punto, han tenido 2 guerras ya. No va a ser Jerusalén, israelitas no van a tener paja ahí. Porque nunca echó a los aguijones, ¿te recuerdas? Los aguijones aguijones todavía para ellos como para estar ahí en el territorio. No cumplieron lo que Dios les pidió. Pero como Dios su promesa la hace con los creyentes, ¿cierto? Su santuario no va a quedar para siempre asolado. Dios pondrá término al reino de los gentiles y establecerá el reino único del Cristo. Leamos el Salmo 72 eso, para terminar ya. El anticristo va a levantar el santuario, sí, ¿no? Él va a procurar tomar este santuario como lugar de adoración. O sea, Pero Dios no lo va a reconstruir. Recordemos que el que esperamos dice, yo le fundaré sobre desafíos. Es Dios el que lo reconstruye. Así que aquí nosotros ya no tenemos nada más que ir juntando oro, plata para reconstruir el santuario. Es Dios mismo quien proveerá y hará un santuario nuevo para nosotros. Y ya está hecho en los cielos, según lo que nos muestra la Escritura. Salmo, terminando ya. (72) Dice así. Cito solo algunos versículos de él para que dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Ojo. Así que al violento le queda poco. Temer te dan mientras dure el sol y la luna por generación de generaciones. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el reino de David dice, el reino del descendiente de David, ha dicho antes, va a decir después, déjenme buscarlo, solamente como comentario, ¿no? Dice, como la luna, su simiente será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como testigo fiel en los cielos. Así que mientras este cielo está en los cielos, está preparado para ser desolado, o sea, quemado del día del Señor, mientras tanto, ¿qué es el último anuncio que hace el cielo a nosotros? Que así será el reino del Cristo, ¿sabes? Porque recuerden que todo lo que está aquí está condenado a ser deshecho.
Pero lo que más estable que nos queda, que es el cielo, la luna, las estrellas, simbolizan el reino eterno del Señor Jesucristo. Por eso dice, tened mientras dure el sol y la luna, por generación de generaciones. Y luego dice, me salto el verso, dice, verso 8, dominará de mar a mar, desde el río hasta el cabo de la tierra. Delante de él se mostrarán los etíopes, y sus enemigos traerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presente. Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillarse han a él todos los reyes. Y arrodillarse han a él todos los reyes. Le servirán todas las gentes. Ahí está clarito. Entonces, el reino de las naciones tiene un término. Si dice que las naciones le sirven, tiene un término, porque hoy día está hablando un rey que viene de la simiente de David, al cual todas las naciones le servirán. Y luego dice, más adelante, verso 17, será su nombre para siempre, perpetuará su nombre mientras dure el sol, y benditas serán en él todas las gentes. Es decir, la bendición la vamos a alcanzar entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo recibiremos esta bendición? Hoy recibimos la bendición del perdón de los pecados, ¿cierto? Pero ¿cuándo recibimos el fruto de este perdón? Porque dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Hemos recibido la vida eterna? No. Si perseveramos en bien hacer, es decir, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, buscamos honra, gloria y la inmortalidad, la vida eterna. Es decir, esperamos recibirla cuando regrese. Pero ese día en que recibimos la vida eterna, es el día en que las naciones también son juzgadas por Cristo y se someten a Cristo. Como dice en Daniel 7, ¿cierto? Esto está citado entonces, ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles finalmente? En lo que dice Salmo 72, verso 11. Se arrodillan todos los reyes y todas las naciones, y todas las naciones le sirven, lo dice aquí clarito. Arrodillarse ante todas las reyes, él servirá todas las gentes. El verso 17, ¿por qué no lo explica un poco? Porque mientras el sol dure, dice que el sol va a durar. Será, dice, será su nombre para siempre. Perpetuarse su nombre mientras el sol dure. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? De que Dios puso por testigo para nosotros, como señal de la eternidad de este reino, el sol y la luna. ¿Qué otra cosa puede poner? Aunque el mismo le pondrá fin, él lo ha puesto como símbolo de estabilidad. Por ejemplo, dice, desatarás tus ligaduras de Orión. ¿Usted sabe lo que es el Orión, cierto? Lo ubicado en el cielo. Tiene una forma como un volantín cayendo. Son como cuatro estrellitas más unas que están como en la bolita. Así me lo han explicado a mí. Si estoy equivocado, corríjame. Pero eso que se ve siempre estable en el cielo, esa misma distancia de la estrella lo hace como una señal para nosotros en los cielos. Lo buscamos rápido, ahí está. Y ha estado así siempre. Eso muestra entonces la inmutabilidad de la palabra de Dios. Cuando Dios quiere que algo se haga, se hace, y ahí ha estado estable hasta hoy. Así como el sol y la luna entonces hacen su ciclo estable para nosotros de salir todos los días, así también Dios promete de que será el reino del Mesías estable para siempre. Aunque después no haya sol ni luna, porque el mismo sol va a ser Dios y el Jesús el Cordero va a ser la lumbrera de la ciudad. Hoy, para nosotros que todavía no han sido quitadas estas señales del cielo y la luna, esto sirve como recordatorio de lo estable que será el reino de Cristo cuando Él regrese. Entonces, arrodillarse ante todos los reyes y le servirán toda la gente. Se acabó el tiempo de los gentiles, porque Dios pone su rey aquí a gobernar. Y esto es lo que ve también Daniel 7. En Daniel capítulo 7, versículo 7, 13 y 14. Esto es lo que citó Jesucristo. Dice,
Mirad yo en visión de la noche, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieron llegar delante de él. Y fuele dado señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Y su señorío eterno, que no será transitorio. Y su reino, que no se corromperá. ¿Dónde dice eso? En Isaías, ¿cierto? Su reino, lo dilatado su imperio, no tendrá término. Sobre el trono de David. Entonces claramente aquí está citando de que llega un momento en que todas las naciones se someten por voluntad de Dios y por el poder de Dios que le entrega al Mesías para someterla, quedan sometidas bajo la autoridad de Jesucristo en el día final. Nosotros somos esas naciones que se someten, los que hemos creído en Él, los que hemos creído que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Y Él vino a morir por nuestros pecados, para que no seamos condenados en ese día de juicio. Jesús dijo, el que en mí cree, no es condenado. ¿Por qué no somos condenados? Porque Él llevó nuestros pecados en el madero. Él cargó los pecados sobre nosotros. Y nos vamos de tal manera a Dios que nos dio a su Hijo, ¿no? Para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, esto lo estudiamos hoy día, pero sea beneficio. Veamos entonces, en las oraciones de Jerusalén, también un tiempo paralelo que corre, que es el tiempo de los gentiles. ¿Cierto? Ese tiempo de los gentiles, este tiempo después lo vamos a estudiar el próximo domingo probablemente, dura tiempos, medio tiempo, dura también 42 meses, dura también 1260 días. Así que repasen esto. ¿Cuáles son las señales entonces de que están gobernando los gentiles? El santuario está asolado. ¿Cuándo terminará de asolar el santuario? Cuando dejen de gobernar las naciones. Cuando dejan de gobernar las naciones, como dice 174, cuando Dios haga juicio sobre todas las naciones, ¿de qué manera? Incluso dando señal que el mismo cielo será deshecho. Como lo dice el apóstol, estaba reservado para el fuego del día que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo y nos venga a buscar, como lo prometió. Así que, si aún nosotros no nos hubiéramos enterado de que Jesús dijo que vendría otra vez, vendría otra vez y os tomaré a mí mismo, dijo, para cuando yo estoy, vosotros también estéis. Las mismas escrituras dicen que vendrá. Cuando dice en el Salmo 72 de que se someterán a él todas las naciones de la tierra. Cuando dice también en Daniel que todas las naciones le sirvieron. Si fuéramos ahora a leer el Salmo Apocalipsis 19, leeríamos, dice que todas las naciones que estaban reunidas para celebrar la revolución de Cristo son destruidas por la espada que sale es decir, no va a someter. Así que el día que el Señor Jesús viene a hacer juicio a las naciones y a someterlas. Y a todo lo que de las naciones nos hemos convertido a Él, no seremos condenados. Seremos traspasados a su reino para servirle en oración. Así que a los que no les gusta servir, ¿cierto? A los que no les gusta someterse a la autoridad del Hijo de Dios, a los que les gusta la injusticia, la perversidad, el abuso, ¿cierto? El maltratar al menesteroso, el aumentar la pobreza de los que son pobres aún más, recargándolo con impuestos, con cobranzas abusivas. A todo eso se les acabó la fiesta, ¿cierto? A los que son homicidas, adúlteros, fornicarios, avaros, ¿cierto? Malvados, a todo ello le ha llegado a su término. El Señor Jesús, que conoce el corazón, lo destruirá en el día que regrese si están vivos, lo destruirá en el día del juicio final, cuando venga el juicio después de los 2000 años que habla la Biblia, que son despertados para el juez, los injustos y muchos. También dice que los va a redimir de engaño y de violencia. De engaño. Exactamente. Pero el día de hoy, aquí, todos nosotros vivimos, pero a uno les va mal y al otro les va bien. A uno no está pasando. Lo hace por lo malo. Claro. Bueno, que Dios le bendiga, mis hermanos, que les acompañe. Dejamos aquí el estudio. Así que vamos a dar término a esta reunión, alabando al Señor también.